empezar a hablar de lo que tenía que hablar, que era de la universidad que tenemos y cómo la universidad colabora o debería colaborar con la independencia judicial. Haciendo reflexión con lo que decía Guillermo, al que agradezco, él es en parte mi maestro y mi mentor, yo pivotearía entre dos cuestiones. La médica, en honor a mi padre, que seguramente de algún lado me está mirando, y el de los muchachos de la reforma universitaria del 18. Me pregunto si ustedes se operarían con un cirujano que aprendió y tiene los mismos instrumentos que los del siglo XIX, hoy. Tienen que operarse del corazón, del hígado, del riñón, y entonces recurren a un médico que tiene los mismos elementos que tenía en el siglo XIX, la misma asepsia del siglo XIX y la misma cabeza del siglo XIX. Bueno, seguramente más que recurrir a ese médico, huirían de ese médico. Y yo les diría que está bien huir de una justicia que piensa como en el siglo XIX, una universidad que está detenida en el modelo decimonónico y de profesores que están detenidos en ese momento, pero que nos dicen cómo juzgar los complejos litigios que nos tocan vivir hoy en una sociedad un tanto más compleja, por decirlo amistosamente. Y por otro lado, me pongo, si tuviese un túnel del tiempo, en la cabeza de esos jóvenes del 18, que allá por Córdoba, a Héctor se le pianta un lagrimón, se embanderaron con la necesidad de cambiar, con la necesidad de que el sistema universitario en ese momento era un sistema retrógrado, que no procuraba la ciencia, que no procuraba el progreso, y por lo tanto empezaron a pedir otras cosas. Esos jóvenes, ¿qué harían con la universidad de hoy? Esto de pensar la reforma del 18, pero en el siglo XXI. Muchos nos quedamos con la retórica de la reforma del 18 y nos quedamos con esos devaneos del siglo XIX o del comienzo del siglo XX, pero no pensamos la universidad del futuro. Y pensar la universidad del futuro significa pensar los jueces de ese futuro. Pero una de las cosas, y de la recorrida al lago de Amigos hoy, que me hizo pensar en estos días, es que el futuro es mañana. Nosotros pensamos el futuro de la justicia como si fuese dentro de 15, 20, 30, 40 años, pero el futuro es mañana, y mañana es el momento de los jueces que van a mañana a ser jueces, luego de egresados de esta universidad que nosotros tenemos, como género, universidad como género, tanto privadas como públicas. Y entonces me pongo a reflexionar, ¿qué es lo que puede dar la universidad, la pública y la privada, por la independencia judicial? En principio, y en línea con lo que decía Jorge, lo primero que nos puede dar es efectivo conocimiento de los problemas y efectivos conocimientos de las herramientas para solucionar esos problemas. Nuevamente aquí, reflexionemos sobre si nuestras universidades nos dan esos contenidos, con la diferencia en el sistema argentino y el sistema español, que nos planteaba Jorge, en que nosotros no tenemos una escuela de jueces con posterioridad al egreso de la universidad, sino una serie de requisitos formales para acceder a la magistratura, luego seguramente después de una serie de exámenes y del paso por el Consejo de la Magistratura. Pero el Consejo de la Magistratura, que selecciona jueces, no es una escuela de la magistratura, sino que no tiene ni presupuesto para eso, ni tiempo para eso, sino que tiene la premura de contar con jueces hoy, con jueces ayer. Y entonces tenemos que seleccionar jueces que provienen de la pura y exclusiva formación de las universidades. Para agravar el cuadro, seleccionan jueces que no están obligados a la formación permanente, no están obligados ni siquiera candidatos a jueces que están obligados a la formación permanente, es decir, abogados obligados a la formación permanente, sino que luego de cruzar la puerta de la universidad y recibir unos cuantos huevos, harina y algunas otras cosas que uno no entiende muy bien el sentido, yo creo que dicen mucho
por qué yo le tiro a un egresado de la universidad huevo, harina, aceite quemado y excremento de animales, siempre me he puesto a reflexionar por qué una familia que tiene 2 hijos, uno es corredor de autos y el otro es abogado. Y entonces cuando termina la carrera el corredor de autos, la familia va a abrazarlo y a bañarlo en champán y coronarlo con una corona de laureles, y al que egresó de la universidad lo unta de excremento de animal y de aceite quemado de camión, o lo rasura, o lo pasea semidesnudo por la calle. Esa persona dice que te quiere. Bueno, es motivo de psicólogos sociales más que de esta charla, pero algo debe querer decir. Que la misma tía abrace y bese a uno y lo bañe en champán y al otro lo unte de excremento. Leyes que han surgido o con la adaptación de los contenidos teóricos a las nuevas leyes vigentes. Punto. Pero no nos forma en las nuevas prácticas del derecho, no nos forma en las áreas que nosotros llamamos, junto con Martín Bomer, que nos acompañó en un tramo de este recorrido, las vacancias en la formación del profesional del derecho. Y uno de los grandes problemas que tenemos, la veo a Liliana y lo veo a los miembros del Tribunal Superior y a los diputados que integran el Consejo de la Magistratura, es que tienen como candidatos no profesionales del derecho, sino sujetos que tienen un título de abogado. Es decir, que nosotros en las universidades funcionamos como factorías de abogados, no de cualquier abogado, es cierto, de abogados generalistas. Gran discusión de la Universidad Argentina durante los últimos años, si es un abogado especializado o un abogado generalista. Me da miedo preguntar generalista en qué, porque es generalista en el desconocimiento de muchas áreas del derecho o de un mínimo conocimiento del derecho. Entonces, y generalista no en el sentido de generalista en todos los ámbitos de desempeño que puede egresar uno, es decir, como investigador, vamos a los menos conocidos y menos divulgados, seguramente por los que dan menos dinero, ser investigador del derecho, o ser un docente del derecho, o ser magistrado, o ser abogado. Eso es un operador del derecho, eso es un profesional del derecho del cual debería egresar una universidad, que debería egresar. Pero las universidades no egresan ese tipo de profesionales, sino que egresan litigantes. Déjenme acá, los que me antecedieron son grandes cultores de las metáforas y por tanto denotan su cultura general. Déjenme hacer la metáfora de que tenemos facultades que forman gladiadores, pero con la pretensión de formar buenos gladiadores donde le va la vida y la muerte. En la arena, el gladiador se juega la vida y la muerte. Tengo mis serias dudas de qué gladiadores sacamos de las facultades, y dudo que sobrevivan mucho tiempo en la arena, porque les damos herramientas bastante vetustas como para luchar en esa arena del litigio. Pero son fabricantes de gladiadores. Y encima tenemos unas fábricas bastante particulares o peculiares, porque ingresamos en las universidades públicas, tomemos alguna promedio, alguna que yo conozco, 3.250 alumnos por año, 3.250 alumnos por año, pero egresamos 300 por año, en el acumulado. De los 3.250 alumnos por año, el segundo año, perdón, a la segunda materia del primer año solo ingresan 2.000. 1.250 han desaparecido, fueron evaporados o abducidos por extraterrestres, o vaya a ser por qué cuestión, desaparecen. Pero al término del primer año ingresan 700 al segundo año. Y solo se gradúan entre 300 y 400 del acumulado de todos los alumnos. Bueno, es una fábrica bastante ineficiente, le diría, si la tomamos como una fábrica. A mí no me gusta pensar a las facultades y a las universidades como fábricas, sino como centros de generación de conocimiento y como centros de adquisición de conocimiento. Y encima centros de adquisición de conocimientos para poner una cuestión en práctica fundamental, que es dispensar justicia. Claro que la discusión de la independencia judicial queda
completamente de lado. ¿Cuándo empezamos a discutir sobre la independencia judicial? Bueno, cuando se está en la magistratura, cuando estoy frente a la representación de los abogados en algún colegio de abogados. Ahora díganme ustedes, que han egresado de la facultad hace 15, 20 minutos, pongamos, díganme cuánto contenido curricular sobre independencia judicial ustedes adquirieron en la facultad. Bueno, sí, el silencio genera que o no lo recuerdan, puede ser que sean poco memoriosos, o el hecho de que la independencia judicial sea un punto de una bolilla de derecho constitucional. Y luego, ¿cuándo discutimos sobre la independencia judicial? No, jamás, nunca más. Después nos desgarramos las vestiduras de que ese debate no se da con los contenidos que deberían darse. ¿Cuál es la importancia de la independencia judicial? ¿Cómo atraviesa la formación del abogado y de los futuros jueces en la facultad esa idea de independencia judicial? ¿Qué quiere decir independencia judicial? ¿Cuánto contenido de filosofía del derecho tuvieron respecto a independencia judicial? 0. ¿Qué significa la independencia judicial? ¿Cuál es la trascendencia de la independencia judicial? ¿Es lo mismo pensar la independencia judicial en el siglo XIX, en la idea revolucionaria francesa o norteamericana, o la idea norteamericana, que pensarla en el siglo XXI hoy? Claramente no. Pero lo intuimos que claramente no. Pero los desarrollos sistemáticos de la facultad respecto al tema de la independencia judicial no están presentes. ¿Y saben por qué no están presentes? Porque a las facultades no les interesan los jueces. Salvo cuando vienen 2 horas a dar clases alguna vez en la facultad, si les queda cerca. Está de espaldas la facultad a la formación de la magistratura. Y entonces, ¿cómo se piensa una nueva reforma universitaria que piense en la independencia judicial, en la magistratura, en la solución del conflicto, en la solución del litigio? Integrando a los operadores jurídicos que tienen que integrarse a ese proyecto universitario. Es un proyecto nacional, la universidad. Es un proyecto de pensar nuestro futuro, la universidad. Nos olvidamos. La pensamos como fábrica de profesionales, cuando en realidad nuestras universidades fueron las que nos hicieron despegar como país. Nuestras universidades tuvieron el despegue de la Argentina porque fueron la generación de la inteligencia de nuestro Estado. Y la formación del abogado fue muy exitosa durante mucho tiempo, mucho tiempo. ¿Con qué? Con un modelo de derecho y con un pensamiento de derecho que era adaptado a esa universidad. Pero nosotros no reflexionamos como hicimos esto con Héctor, con Alejo, con Liliana, con la gente del colegio en general. No la pensamos atravesando los compartimentos estancos de los distintos ámbitos institucionales. Y las universidades se piensan desde ese aspecto, no siendo un compartimento estanco que está por fuera de la sociedad y que por tanto no te nutre de buenos candidatos para ser jueces. El gran problema de los jueces, yo que no lo soy por suerte, pero digo, el gran problema de los jueces no es el hecho de los jueces, sino de que tengo candidatos deficientes para esos jueces, para ser jueces. Y son candidatos deficientes para ser jueces, no por una cuestión de impronta propia de cada uno de los candidatos, sino que estructuralmente no formamos gente pensando en la magistratura, ni pensando en la abogacía, porque el que me diga que la facultad piensa en buenos abogados litigantes, me genera alta sospecha. Pobre el ciudadano que es defendido por un recién graduado. Y no lo digo con desprecio por los recién graduados, porque yo me siento tan responsable de esos recién graduados por ser docente desde hace 23 años en una universidad pública, sometiéndome al sistema de concurso público y abierto en las universidades y presentándome en cada una de las cátedras. Pero realmente no les hemos dado las herramientas que la universidad le debería dar, principalmente porque, a completa diferencia del modelo europeo, y del modelo brasileño también, nosotros formamos profesionales habilitados para el ejercicio de la profesión en las universidades. En universidades como las brasileñas, por ejemplo, o las europeas,
no son títulos habilitantes para el ejercicio profesional en ninguna área. En ninguna área. Es decir, luego del del bachelor en el sistema americano o del bachillerato en el ámbito brasileño, o de ser licenciado en Derecho en alguno de los países latinoamericanos o iberoamericanos, luego viene otra etapa, otro escalón para acceder a ser un profesional del derecho. Nosotros somos profesionales del derecho el día siguiente, luego tendremos que ir a jurar en el colegio de abogados seguramente, pero al día siguiente de tener ese título en la mano. ¿A dónde está la práctica en el derecho? En la visión de la currícula tradicional de la universidad basada en la mitad del siglo XX, la práctica no es un elemento, recuerdan ustedes, ¿no? Las prácticas procesales, que eran una serie de ejercicios y de modelos descritos que te pasaba un compañero. ¿Ustedes entienden que es un sujeto que va a ir a defender los derechos de una persona vulnerable? Ese sujeto que copió modelos de un compañero, ahora en una computadora, ni siquiera ahora los tienen en un pendrive. Peor, va a dirimir la vida o la muerte de una persona, o la libertad o la prisión de una persona. Ese señor que egresa de la facultad, al día siguiente de egresarse y graduarse en la facultad, y luego obtener su matrícula de abogado, presenta un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Última instancia, es decir, última instancia para dirimir una cuestión. Tenemos una cosa bastante graciosa en nuestro sistema, que es el non bis in idem. Es decir, que si tuviste la mala suerte de tener un abogado egresado de una facultad que no tiene las herramientas suficientes para defenderte como te debe defender, no vas a poder reiterar ese juicio en otro ámbito. Y si tuviste un juez que ha sido uno de los que se coló entre el sistema de selección, porque alguno se puede colar en el sistema de selección y puede pasar alguno malo dentro de los buenos, también ese ciudadano va a sufrir las consecuencias. Entonces, tenemos que darle la misma gravedad a la formación universitaria, y yo creo que es una cuestión de crisis estructural de la universidad en la República Argentina para la formación de los abogados, como si yo me preocuparía por el médico del siglo XIX que me quiere operar hoy. Lo que sucede es que para la sociedad en general es más la figura del médico del siglo XIX es más impactante y se observa más que la del mal abogado o la del mal juez por mala formación, no por una cuestión intrínseca de él, sino por una mala formación. La sociedad observa las deficiencias de esa mala formación, pero no las asocia inmediatamente a la mala formación. Y entonces la universidad queda como con una cobertura de paz, una cobertura de indemnidad, un bill de indemnidad frente a los problemas que tiene la judicatura y a los problemas que tiene el ejercicio profesional. Y la universidad, bueno, la universidad es un tema que ya pasó, que quedó con el título de cartón que te dieron, y allí quedó la universidad. Luego será otra cuestión. Me formaron para una cosa, pero al día siguiente de que me formaron para una cosa, advierto que la realidad es otra. ¿Qué necesitamos? Me pongo a pensar, ¿no? Primero, cubrir para que un juez entienda y la magistratura entienda el verdadero sentido de la independencia judicial, su función, su debate filosófico respecto a qué incidencia tiene la independencia judicial en una sociedad nueva, en una sociedad diferente, tenemos que empezar a cubrir vacancias. Hay muchos esfuerzos aislados, por lo que observo yo, individuales, de muchas escuelas de la magistratura o centros de capacitación del Poder Judicial, algunas áreas académicas de los colegios de algunos colegios de abogados respecto a cubrir las vacancias, es decir, asumir los déficits de la carrera universitaria. Asumimos a nivel institucional los déficits de esa carrera universitaria. No los formamos en argumentación, no los formamos en el sentido del derecho. Yo siempre digo que ustedes recuerdan cómo ustedes han sido formados en teoría del conflicto, ¿no? Tuvieron la materia teoría del conflicto 1, teoría del conflicto 2, lógica, teoría de la comunicación, para ver cómo el derecho comunica,
No. Argumentación jurídica. Son todas materias que hemos tenido, ¿no? Claro. Después la sociedad no nos entiende nuestras sentencias, hablamos con jeroglíficos, confundimos el lenguaje técnico con la jerga pseudo erudita para aislarnos de la sociedad y después nos desgarramos la vestidura de que la sociedad no nos entiende. Bueno, ahí también está la independencia judicial. La independencia judicial está en la legitimación de los fundamentos de cada uno de los jueces cuando hace sus sentencias. En cada uno de los abogados haciendo expresiones de agravios o contestaciones de agravio que sean entendibles para su cliente, pero también sean entendibles para el juez y entendibles e inclusive, miren qué cosa alocada, para el cliente del otro lado. Las áreas de vacancia significan que muchos estudiantes de Derecho no han pisado tribunales durante 5 años de su carrera. Cuando las prácticas en los tribunales deberían ser obligatorias. No en un momento, sino a lo largo de todo año de la carrera de abogacía debería tener un periodo de práctica en el Poder Judicial. Todo año de la carrera de abogacía debería tener un tiempo de práctica en el ejercicio profesional en algún estudio de abogados. Y esa formación el abogado se la debería dar gratuita a cada uno de esos estudiantes que tienen su estudio. Y el Poder Judicial debería generar el área de prácticas, y entonces para generar esos convenios de prácticas, no para nutrir mi mesa de entradas, para tener un pinche más en mi mesa de entradas y darle los expedientes a los abogados, sino para hacerlo circular entre todas las oficinas judiciales dentro de mi tribunal o dentro de mi juzgado y que aprenda de cada una de las áreas, inclusive tenerlo sentado al lado del juez. ¿Es tan difícil hacer esto? No. Lo que no hay es voluntad. Y lo que hay no hay voluntad, y yo creo que la falta de voluntad, no de los que estamos aquí, no de los que se preocupan como Héctor, como Liliana, como Alejo y como tantos otros. No son de ellos. Es que institucionalmente no tenemos esa voluntad. Nosotros no nos hemos dado el debate general para hacer eso. Sé que hay áreas, yo creo que cumplen una función fundamental organismos como los que preside Ariel, que hacen mucho por la formación de los jueces. Y creo que la universidad tiene que interactuar con esos organismos. Pero en algún momento es un debate que nos tenemos que prestar. Me tenés que gritar, Guillermo, cuando vos hacés un grito como ¡ah! Así, una cosa así, como para que yo sepa que tengo que parar. Tenemos que empezar a pensar la formación universitaria como un problema propio de la magistratura y como un problema propio del ejercicio profesional. Pero ¿cuál es el debate que tenemos nosotros respecto a esto? Y yo soy un optimista. Los abogados están preocupados con las universidades para que no egresen muchos más para que no haya competencia. Los jueces están tan preocupados con sus casos y tanto volumen de casos. ¿Por qué tienen tantos casos? Porque la universidad trabaja mal. ¿Y por qué tiene que ver con la universidad? Porque todos los egresados que resuelven el conflicto lo trabajan para judicializar todo el conflicto. Es decir, que todo conflicto termine en un litigio. Porque a mí me enseñaron, no sé cuál será el del procedimiento acá, artículo 68 para mí, costas al vencido. Uno gana, otro pierde. Todo conflicto, no importa que sea la enredadera de la medianera o el gomero, ¿hay todavía gomeros? De mi vecino sobre mi pileta. Todo se judicializa. Todo. Luego nos rasgamos las vestiduras que no alcanzan los tribunales. ¿Pero por qué todo se judicializa? Porque en vez de formar peacemakers, hacedores de paz, personas que resuelven el litigio conforme a la ley, porque si no Toño se empieza a transformar como el increíble Hulk, pero conforme a la ley y de acuerdo a los parámetros y las herramientas de la Constitución Nacional, de lo que está escrito en la Constitución Nacional, ya voy terminando. Bien. En vez de resolver el conflicto por los mecanismos que puedo resolverlo y luego dejar en el litigio aquello que efectivamente yo necesito resolverlo en el litigio, yo coloco en el litigio todo. ¿Y todo lo demás qué es? Medios alternativos para resolver los conflictos. ¿Ustedes se creen que es gracioso que le dicen medios alternativos? ¿Cómo es el término de la... Cuando yo ingreso al proceso, una de las cosas que no tiene conciencia la universidad, es que cuando yo ingreso al proceso, estoy entrando en una línea que su fin último
es la sentencia. El fin natural de un proceso es la sentencia. Toda otra alternativa donde uno no quede con su cabeza por el suelo y el otro esté con su pie sobre esa cabeza que rueda por el suelo, es decir, uno gane y otro pierda, toda otra forma de resolución de ese conflicto es un modo anormal de terminación del proceso. Bueno, ¿y para esto qué? Para esto, teoría del conflicto, mucha, para saber qué es lo que se litiga y qué es lo que no se litiga. El ámbito penal claramente tiene que estar en el litigio y tiene que estar en la resolución judicial, y reservar los casos que tienen que entrar en la justicia y dejar los casos por fuera de lo que no tiene que estar en la justicia. Y para eso tiene que estar formado el estudiante de Derecho. Y para eso necesito yo buenos profesores. Y para buenos profesores necesito buenos profesores de profesores o formador de formadores. Y tenemos que trabajar entre todos para esto. Porque si no, nunca nos van a alcanzar los tribunales, nunca nos van a alcanzar los jueces y jamás habrá independencia judicial. Muchas gracias.